Una vez más damos gracias a Dios por este grande privilegio que nos da de poder estar reunidos, celebrar un culto más con alabanza y adoración a nuestro Dios. Y ahora poder aprender de su hermosa palabra. Es una grande bendición para nosotros, hermanos. Pido que se ponga de pie, hermano, y abra su Biblia en la carta del apóstol Pedro a Timoteo. Timoteo 1, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Si usted lo tiene, me da un fuerte abrazo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. Amén. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Una vez más le pedimos, Dios Todopoderoso, en esta noche, que nos instruya con su santa palabra. Que sea su Santo Espíritu en esta noche que utilice mi vida, para que todos podamos aprender de su santa palabra, amado Dios. Denos sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos discernir este mensaje y que sobre todo lo pongamos en práctica en cada una de nuestras vidas, amado Dios. Porque necesitados de usted estamos, Dios. Queremos más de ti, queremos conocer más de ti, amado Dios. Y lo suplicamos en esta noche que nos instruya, que nos edifique con esta hermosa palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, amado Dios. Gracias, amado Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse, hermanos. El misterio de la piedad es el tema de esta noche, hermanos. Como decía en el primer versículo, hermanos, el apóstol Pablo tenía una esperanza de poder ir a donde se encontraba Timoteo, donde él se encontraba ministrando, hermanos. Aunque él tenía esa esperanza, hermanos, de poder verle pronto, él tenía ese deseo de darles esas instrucciones de cómo él debería de conducirse en la iglesia. Él le venía hablando cómo es que tenía que desempeñar su ministerio. Por ello, hermanos, es tan importante ahora en día la iglesia, hermanos, porque como decía aquí el apóstol Pablo, que la iglesia, hermanos, nos enseña aquí el apóstol Pablo, que la iglesia tiene dos características muy importantes, fundamentales. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo pertenecemos a la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Así es, Señor. Entonces, hermano, eso es, hermano, o significa que usted y yo tenemos la responsabilidad, hermano, de sostener, proteger y defender y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así es, bendito. ¿Sí? Así de importante es, hermano, que nosotros lo tomemos para nuestras vidas. Tenemos una grande responsabilidad. Usted y yo somos la iglesia. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios en esta noche. Y a eso, hermano, que es columna y baluarte de la verdad, y que nosotros tengamos, hermanos, esa responsabilidad de sostener y proteger y defender y proclamar el Evangelio, hermano, a esto le llama el apóstol Pablo el misterio de la piedad. ¿Sí? Y en el versículo 16, él lo explica, él lo dice, hermano, de una manera muy específica. Él dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. ¿Sí? Lo primero que nos dice acá el apóstol Pablo, hermanos, que el misterio, hermano, de la piedad.
¿Qué es el misterio de la piedad? Hermanos, es que Dios fue hecho hombre, revelado al mundo para salvar a la humanidad. Ese es el misterio de la piedad. Es decir, el plan redentor de Dios que estuvo oculto desde la eternidad y que solamente fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Sí? Eso lo dice, hermanos, Romanos también, capítulo 16, versículos 25 y 26, que dice, hermanos, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Sí? También de esto, hermanos, lo habla en Efesios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice, hermanos, versículos 5 y 6 de Efesios, capítulo 3. Aquí está. Misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. ¿Sí? Entonces, queda claro, hermano, que el misterio de piedad es que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra hecho hombre para salvar a la humanidad. Así es, así es. Ese misterio de la piedad, hermano, ha sido revelado desde nos ha sido revelado ahora a nosotros. Por lo tanto, es un privilegio para nosotros que nosotros, hermanos, seamos que haber sido recibidos por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos decía el apóstol Pablo en el versículo 16, hermano, primero nos dice que Dios fue manifestado. ¿Sí? Él lo explica de esta forma, que nuestro Dios Jesucristo fue manifestado en carne. De eso usted y yo no tenemos ninguna duda, hermano, porque lo sabemos, porque la palabra de Dios nos ha dicho que Jesús vino a esta tierra como hombre, como un ser humano 100% de carne y hueso. Y Colosenses, hermano, capítulo 1, versículo 24 y 27 nos dice: ahora me gozo a lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito. ¿Sí? Entonces, hermano, nos queda claro que el misterio ha sido revelado a nosotros, a los gentiles. A nosotros se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, y esa es nuestra esperanza en gloria, que usted y yo, hermanos, un día podamos recibir esa vida eterna de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que el plan de salvación se complete, hermanos, que Dios ha tenido desde los tiempos, desde los primeros tiempos, hermanos, que Él hizo ese plan de salvación. Aún falta por complementarse, y se va a complementar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Así es. Nos podamos ir juntamente con Él. Amén, aleluya. Pero lo que aquí nos decía, hermanos, que es un hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. También lo dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el verbo es Dios mismo. Y Él es el que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso mismo lo dice también en 1 de Juan. En principio era, Juan siempre en el capítulo 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, hermanos, aquí está claramente que la palabra de Dios nos dice y nos ha manifestado, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra en carne. Así es. De eso no tenemos duda. Eso no lo podemos dudar nosotros, hermanos. Y Él vino, hermanos, no solamente para darse a conocer a los judíos, sino que también, hermanos, vino a darse a conocer para los gentiles. ¿Sí? No vino solo a salvar judíos, sino que también vino para salvar a los gentiles. Gloria a Dios. Y eso era necesario, hermano. Era necesario que Él viniera, porque sabemos, hermanos, que el ser humano perdió, hermano, esa gran bendición que tenía antes, hermano, de tener una comunión directa con Dios. Cuando el ser humano fue creado, hermanos, el ser humano fue creado para que viviera para siempre. Así es. Pero por la desobediencia del ser humano perdió esa bendición. Y era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, que Dios viniera propiamente a esta tierra para salvar, hermanos, al ser humano. Romanos 5:18 nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Así como lo explica la palabra de Dios, hermanos, así que por la desobediencia de uno, que fue la desobediencia del ser humano, del hombre en el jardín del Edén, fuimos todos constituidos pecadores. Y por ser pecadores, hermanos, como lo dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, entonces el ser humano se merecía la muerte. Por lo tanto, para que el hombre no muriera, tenía que venir Dios mismo a este mundo a salvar a ese hombre que se había perdido. Por eso dice la palabra de Dios, así también por obediencia de una sola persona, los muchos serán constituidos. Y el único ser humano que ha sido obediente y justo en esta tierra ha sido nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Por lo tanto, por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, nos dio vida a todos. Nos puede dar vida a todo el mundo. Así que, hermanos, no tenemos ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a esta tierra como usted y como yo. Una persona 100% humano, pero a la misma vez una persona 100% divina. Decía en el versículo 16 el apóstol Pablo, hermanos, Dios fue manifestado en carne, pero también dice que fue justificado en el Espíritu. Durante todo el tiempo, hermano, que nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, el Espíritu Santo, hermanos, lo acompañaba en todo tiempo. ¿Sí? Él estaba con él es el que lo protegía, Él es el que le daba el poder a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él podía hacer señales, por eso que Él podía hacer milagros, por eso que Él podía hacer tantas cosas, hermano. Porque el Espíritu Santo siempre andaba con Él en todo momento. Romanos en el capítulo 1, versículos 3 y 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí?
Como todos sabemos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado como un malhechor, como una persona injusta, ¿sí? Pero nosotros sabemos que Él era justo. Nosotros sabemos que en Él no había pecado. Así es. Él era 100% justo, ¿sí? Era libre de pecado. Sí, así es. Por lo tanto, hermanos, ese sacrificio fue necesario para que toda la humanidad fuera salva. Aleluya. Pero en realidad, hermanos, el Espíritu Santo es lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pudiera resucitar. Porque en todo momento andaba con Él, como le digo. El Espíritu Santo siempre estuvo con Él en todo tiempo. Y de hecho, por el poder del mismo Dios, que es su Espíritu, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Gloria a Dios. ¿Sí? Por el poder de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, resucitó. Así es. Primera de Pedro 3:18 nos dice, hermanos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya. ¿Sí? Esta palabra que dice, o esta frase que dice, pero vivificado en espíritu, es que el Espíritu Santo fue el que le dio el poder para que él pudiera mantenerse con vida, para poder vencer a la muerte y poder resucitar, hermanos. Por lo tanto, hermanos, aquí no tenemos ninguna duda también que nuestro Señor Jesucristo fue justificado en el Espíritu, Aleluya. para siempre ser acepto de parte de nuestro Dios. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, es una persona tan especial nuestro Dios, una persona que en esta vida caminó siempre en justicia. Así es. No ha habido y no habrá y no hay ninguna persona como Él, hermano. Sí, Señor. Él ha sido la única persona fiel y justa y obediente que ha existido en esta tierra. Aleluya. Gloria Por a lo Dios. tanto, Él se merece toda la gloria y la La honra. honra, Rey Sí. eterno. Jesús fue vindicado por el Espíritu Santo, o sea que Él fue, hermanos, defendido en todo momento, Él fue protegido, fue justificado en todo momento por el Espíritu Santo Gloria a Dios. de Dios. ¿Sí? Aleluya. Y el apóstol Pablo seguía diciendo que Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, y dice que también que fue visto de los ángeles. Cristo fue visto de los ángeles. Esta es una de las cosas muy importantes, hermanos, porque desde el momento que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, los ángeles han sido testigos de todo eso. Aleluya. Porque ellos lo vieron, hermanos. Ellos han sido testigos de todo eso. Los ángeles, tanto ángeles fieles como ángeles caídos, hermanos, han sido testigos de eso. Sí, Señor. Han sido testigos de eso. Y nos dice, hermanos, Mateo capítulo 28, versículos 5 y 7. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí los he dicho. ¿Sí? Los ángeles, hermanos, anunciaron que Cristo Jesús había resucitado. Ellos fueron testigos totalmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como hemos leído en Mateo 28, 5, 7, hermanos, que ellos estaban en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo había sido sepultado. Pero ahí estaba totalmente vacía porque Él ya no estaba ahí. Así es. Él había resucitado. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, ellos fueron testigos. Señor. Estos ángeles que son los ángeles fieles, y como también le mencioné, que también los ángeles caídos, como lo menciona Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto, hermanos, cuando dice los espíritus encarcelados, hermanos, se refiere a los ángeles caídos que vivieron, hermanos, durante los días de Noé. Esos espíritus encarcelados fue allí cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Él fue a ese lugar donde ellos se encuentran, hermanos. Pero más bien, hermanos, yo creo que Él no fue a predicar una salvación, sino que Él fue, hermanos, a declarar victoria de que Él había resucitado. Él fue a declarar, hermanos, de que su plan redentor había sido ejecutado, que se había cumplido y que Satanás, hermanos, y sus huestes espirituales habían sido vencidos. Y no solamente Satanás, sino que también, hermanos, la muerte había sido vencida, claro, porque nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Por lo tanto, hermanos, esto nos queda bien claro que también los ángeles fueron vistos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí muchas veces, hermanos, este versículo 19 de Primera de Pedro, donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos dicen, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, en esos 3 días que hizo, dice que fue allá al infierno y que predicó a todas esas personas, pero en realidad eso no es cierto. Como le mencioné, yo creo que nuestro Señor Jesucristo solo fue a proclamar de que Él había ejecutado su plan de redención del ser humano. Fue a declarar esa victoria, a demostrarle que verdaderamente Él es Dios, que Él tiene el poder para resucitar y para salvar al mundo. Por lo tanto, lo que fue a hacer fue una declaración a ese lugar donde se encuentran esos espíritus encarcelados, hermanos. Como les menciono, los espíritus encarcelados son aquellos ángeles caídos que estuvieron en el tiempo de Noé, aquellos ángeles que desobedecieron a Dios, aquellos ángeles que pecaron contra Dios. Esos son esos ángeles caídos. Por lo tanto, hermanos, a ellos fue donde Él se dirigió y les demostró que Él es el Dios Todopoderoso. Y fue y declaró su victoria sobre la muerte, sobre Satanás y todos sus huestes espirituales. Así es, ¿Sí? glorioso Dios. Así que nos queda muy claro, hermanos, que los ángeles fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sigue diciendo el apóstol, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, después que fue crucificado y resucitó, hermanos, fue predicado a los gentiles y el mundo creyó en Él. ¿Sí? Este es el resultado, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. ¿Por qué? Porque muchas naciones, cuando el Evangelio fue proclamado, muchas naciones creyeron en Él. Muchos gentiles creyeron en Él. Y así se convirtieron, hermanos, en personas que también proclamaban el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, de que todo creyente, que toda persona que recibe a Cristo Jesús, proclame el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Como le decía al principio, que esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos, que sostenemos, que debemos de proteger y defender y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, es la columna. La iglesia es la baluarte de la verdad. Por lo tanto, hermano, usted, como le he dicho siempre, usted y yo somos la iglesia. Por eso es importante que usted y yo, hermanos, proclamemos a nuestro Señor Jesucristo. Que demostremos, hermanos, con esta palabra, que es una palabra real, que es la verdad, hermano, que nuestro Señor Jesucristo había
había venido a este lugar con el deseo de salvar al mundo. Así es. ¿Sí? Y Él vino, y esa es una verdad. Él vino a este mundo como una persona 100% humana y 100% divina, ¿sí? Con el deseo de salvar a todo el mundo, ¿sí? Y eso es una realidad, hermano, y usted y yo lo sabemos porque somos parte de esa bendición. Así es. Porque nosotros hemos sido, hermanos, bendecidos con ese regalo maravilloso de la vida eterna, con solo el hecho de creer en Él. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que no solamente debemos de creer, hermano, sino que también debemos de cumplir con esa responsabilidad. Nuestro Señor Jesucristo dejó esa responsabilidad a nosotros, nos dejó esa gran comisión. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo le demos importancia al Evangelio. Que usted y yo, hermanos, le demos la importancia en predicar a todas las personas. No solamente en este lugar, hermanos, que no solamente en este lugar hablemos de nuestro Dios, sino que en todo lugar que nosotros estemos debemos de hablar de nuestro Dios. Pero el problema es eso, hermanos, que muchas veces, hermanos, nosotros decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, pero no nos conocen como hijos de Dios, no nos conocen como cristianos. ¿Por qué? Porque no compartimos la palabra de Dios, porque no predicamos a las demás personas, porque no proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, porque quizás nuestros intereses son otros. Por lo tanto, hermanos, muchas veces hay muchos cristianos en el mundo o en las iglesias, hablando generalmente, hermanos, que el interés de las personas cristianas son otras. Quizás prosperar materialmente, ser bendecidos por Dios para prosperar materialmente. Pero en realidad, hermanos, usted y yo somos hijos de Dios. Somos cristianos para poder proclamar el Evangelio de Jesús. Aleluya. ¿Sí? Y lo demás viene por añadidura, como dice la palabra de Dios. Es cierto que Dios nos va a bendecir, Dios nos bendice. De eso no tenemos ninguna duda. Pero de nuestras necesidades, Dios se va a encargar. Pero nosotros debemos, hermanos, de cumplir con esta grande responsabilidad de proclamar el Evangelio, hermanos, porque la palabra de Dios nos exige y nos hace responsables que usted y yo debemos de cumplir con eso. ¿Sí? Pablo se pone como ejemplo. Él dice que él fue llamado para poder predicar a los gentiles. ¿Sí? Para poder cumplir con ese ministerio del apostolado. Y usted y yo también hemos sido llamados para eso, hermanos, para poder predicar el Evangelio de Dios. No hemos sido llamados solo para venir a sentarnos y escuchar la palabra de Dios. No, hermanos, no hemos sido llamados para solamente tener conocimiento. No, hemos sido llamados para también evangelizar, para predicar a Jesucristo. Para eso hemos llamados. ¿Sí? No solamente, hermanos, para llenarnos de conocimiento, para conocer más de Dios. No, sino que también para poder predicar, hermanos. Si usted y yo nos edificamos en este lugar, conocemos más de Dios, conocemos más de Jesucristo, es con el propósito de compartirlo con las demás personas. No solamente aquí, sino allá afuera. Porque como siempre le he dicho, hermano, aquí es fácil ser cristiano. Aquí es fácil ser un hijo de Dios allá adentro. El detalle es allá afuera. El problema es allá afuera, que nosotros nos comportemos como hijos de Dios, que nosotros evangelicemos y prediquemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, ¿sí? Y hay muchas maneras de hacerlo, no solamente, hermanos, hablando de la palabra de Dios, sino que también nosotros, hermanos, predicamos con nuestros testimonios, con nuestra forma de hablar, con nuestro comportamiento, con las obras que hacemos, por el bien que hacemos. Nosotros estamos proclamando el Evangelio de esa forma también. Pero como le digo, quizás el problema muchas veces es eso, porque el testimonio del cristiano no es bueno.
porque no lo conocen como cristiano, porque lo que hace no es bueno, porque lo que hace muchas veces el cristiano para el mundo no es bueno. Por lo tanto, hermanos, nosotros, usted y yo debemos de hacer una reflexión. Debemos de reflexionar y pensar que no solamente, hermanos, somos hijos de Dios aquí en este lugar, sino que somos hijos de Dios en todo lugar. Amén, aleluya. Y si somos Así es. hijos de Dios, vamos a testificar Así es. las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás esa es la mejor manera de predicar al mundo, testificarles a los demás las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque es así como el mundo va a creer, es así como el mundo va a ser persuadido y va a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo él mismo se pone como ejemplo. Romanos, en el capítulo 3, versículos 28 y 30, nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo lo dice claramente que nuestro Dios no es Dios solamente de los judíos, sino que también es Dios de los gentiles. Por eso, hermano, el apóstol Pedro en una ocasión no entendía esto, ¿sí? Así como también, hermanos, en el caso de Jonás, que no quería llevar aquel mensaje a Nínive, porque él pensaba de que la salvación o Dios solo era de los judíos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, eso es importante, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Dios no hace acepción de personas. La salvación está para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él ama al mundo. Y Él lo ha dado a demostrar, hermano, así como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hermanos, eso es necesario, ¿sí? De que todo creyente también proclame el Evangelio de Jesucristo. De que todo hijo de Dios predique a todas las personas. Pero, como le digo, muchas veces el cristiano no lo hace. Pero esta es una realidad y lo podemos ver, hermanos, porque usted y yo hemos sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Ahora usted y yo tenemos esa grande bendición de pertenecer a la familia de Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Así es. Usted y yo ya no somos del mundo, Así es. sino que pertenecemos a la familia de Dios. Aleluya. Por lo tanto, eso nos deja muy en claro que también nuestro Señor Jesucristo fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo. ¿Sí? Y la última frase, hermano, que lo dice el apóstol Pablo, que dice: fue recibido arriba en gloria. Cristo fue recibido arriba en gloria, ¿sí? Marcos 16:19 nos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Este es el Cristo que usted y yo predicamos, hermanos. El Cristo que resucitó de los muertos y que al tercer día Él resucitó, hermanos, y que después Él fue recibido en gloria en los cielos. ¿Sí? Nuestro Dios está vivo. Él es vivo. Él se encuentra a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Él se encuentra ahí, hermanos. Nosotros predicamos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, ¿sí? El cual nos ha salvado, hermanos. Y eso lo debemos de decir a todo el mundo, que existe un Dios poderoso, que existe un Dios que ama al ser humano y que lo quiere salvar.
Eso es lo que usted y yo debemos de proclamar, hermanos, porque es a Él a quien nosotros predicamos, es de Él de quien la iglesia habla, es de Él por quien nosotros vivimos, hermanos. Sí. Así que por ello, hermanos, no tenemos ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo ha sido recibido en los cielos. Gloria a Dios. ¿Sí? El apóstol Juan, hermanos, también nos habla de eso mismo, de la visión que él vio, hermanos, para los tiempos futuros. Apocalipsis 19, 11, 16. Y nos dice: entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice: de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta persona, este personaje, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos hijos de cualquier persona, hermanos. Somos hijos de un Dios viviente. Somos hijos de un Dios todopoderoso, el único que ha existido en los tiempos anteriores, el que sigue existiendo y el que existirá por siempre. A Él, hermanos, nosotros le pertenecemos. Él es el que nos ha salvado. En Él es que nosotros hemos creído, y por Él es que vamos a tener una vida eterna. Por lo tanto, hermanos, Él se merece la gloria. Él se merece que lo prediquemos a todo mundo, ¿sí? Y eso es lo que en esta noche, hermanos, la palabra de Dios nos enseña y nos aconseja como iglesia, que tenemos esa responsabilidad de sostener y proclamar esa verdad, porque la iglesia es columna del Evangelio. Amén. ¿Sí? Es la que tiene que sostener el Evangelio, es la que tiene que proclamar el Evangelio. Y como creyentes, hermanos, debemos de vivir agradecidos porque hemos sido alcanzados por el plan eterno de salvación de nuestro Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, en esta noche yo le invito que nosotros, hermanos, cumplamos con esta responsabilidad. El misterio de piedad ya no está oculto, ha sido revelado al mundo, ha sido revelado a los gentiles, ha sido revelado a todo el mundo. Por lo tanto, hermanos, esto debe de ser conocido por aquellos que aún no creen. Y eso tenemos parte de nosotros, para que todo el mundo crea en nuestro Dios, que es un Dios real, un Dios poderoso. Por lo tanto, hermanos, tenemos mucho trabajo. No omitamos eso, no lo olvidemos en ningún momento. Nosotros debemos de predicar a Jesucristo en todo tiempo y en todo lugar. Así que, hermanos, cumplamos con esta gran misión. El ministerio de piedad ha sido revelado a nosotros, y nosotros debemos de estar agradecidos con esta grande bendición que somos parte ahora de la familia de nuestro Dios. Así que, hermanos, yo les pido que cierren sus ojos y que demos gracias a nuestro Dios. Decimos: Padre, gracias. Gracias, Padre.